y vamos a hablar del reciente caso de un conductor de autobús escolar en la montaña oriental leonesa que ha puesto en evidencia, José, las graves consecuencias de los falsos positivos en los controles de drogas. Esta persona dio positivo en un control de THC cannabis durante un control de tráfico y el conductor fue suspendido de empleo durante 55 días. Sin embargo, los contraanálisis de saliva y sangre que solicitó él mismo fueron negativos y demostraron su inocencia. Este incidente, obviamente, no solo le causó pérdidas económicas, sino también un daño a su reputación y la confianza dentro de la comunidad, porque obviamente en una zona pequeña todo el mundo se conoce y llevaba a los niños al colegio, además de a una serie de trabajadores a una gran empresa de la zona. Así que este caso lo que plantea son serias dudas, ¿no?, de la fiabilidad de los dispositivos utilizados en los controles de drogas y también habla muy mal de la rapidez en la comunicación de los resultados del contraanálisis. Este conductor ha declarado que las muestras llegaron al laboratorio un 28 de enero, los resultados estaban listos 3 días después, el 31 de enero, pero él no fue informado hasta el 17 de marzo, prorrogando esta demora, ha prorrogado pues esa suspensión y ese daño a su imagen. Ojalá fuera una anécdota. Ojalá esto solo hubiera pasado una vez. Desde que vimos esta noticia y empezamos a hablar de ello, hemos estado investigando, el equipo de investigación de AutoFM ha estado rascando y hemos detectado que al menos hay 2 fabricantes de test de drogas que sistemáticamente, con un montón de casos contrastados, han dado falsos positivos, que la administración pública ha tardado un montonazo de días en decir, bueno, de momento te inmovilizo el vehículo, te meto la sanción, tú te quedas aquí quieto, y la administración ha tardado muchos días en decir, no, que nos habíamos equivocado, que en realidad no das positivo en drogas. Entonces, yo creo que es un problema serio de la administración pública, y lo estoy diciendo yo, que es que siempre me meto con la administración pública, pero es que me lo pone muy fácil. Es que si compras sistemáticamente test defectuosos, pero no es que haya un test defectuoso, no es que haya 2 test defectuosos, es que tenemos un caso contrastado de un oyente de AutoFM que es increíble. Le hacen un test de drogas, le inmovilizan el vehículo, pide el contraste. El hombre se hace de bruces porque no ha tomado pero ni una cerveza en su vida, cuanto más para fumar un porro. Nos contacta, le decimos, pero igual te has tomado algún medicamento, tal, que no estoy tomando nada. Vete a un centro privado, págate tú el análisis. En el centro le dicen que el de orina es mejor que hacer cualquier otro test para verificar todo esto. Sale que está absolutamente limpio. Va al día siguiente a recoger su vehículo, le vuelven a repetir, porque el vehículo se lo inmovilizan, le vuelven a repetir la prueba, por supuesto, de la misma marca y del mismo lote, vuelve a dar positivo. Se enfada muchísimo, como es normal, porque él tenía el análisis independiente de un tercero que demostraba que él no tenía nada. Se va, al tercer día vuelve, le vuelven a hacer otro test de drogas, vuelve a dar positivo, vuelve a ir a la clínica privada, se vuelve a gastar otros 60 o 70 euros y vuelve a demostrar que ese lote completo de test antidrogas estaba defectuosa. Este caso concreto del oyente de AutoFM, no sé exactamente cómo terminará, porque nosotros le hemos animado a que directamente demande a la administración por poner en uso test defectuosos. Porque una cosa es que una gente se equivoque, todos nos equivocamos. Una cosa es que haya un test que sale defectuoso, 2, 3, los que sean. La cuestión es que en el momento que nosotros hemos empezado a rascar un poco, hemos visto que incluso dentro de la comunidad de AutoFM, hombre, que es grande, pero no es una muestra absolutamente brutal de lo que sucede en España, hemos encontrado claramente 2 marcas que dan problemas. Una se llama Dagger, otra se llama Abbott, y es que dan muchos problemas. Y que la gente entienda que esto va, como le ha pasado a este conductor, mucho más allá de ese pequeño problema de, hombre, si yo no me he tomado nada, bueno, pues si no te has tomado nada, estate tranquilo. No, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y la administración pública, poniendo en circulación estos test defectuosos, que lo saben perfectamente, que son defectuosos en un porcentaje más alto de lo razonable, están haciendo que esa persona sea culpable mientras él demuestre que es inocente. Me parece un verdadero despropósito. Y si hablamos de conductores profesionales, pues ya no profesionales camioneros o autobuseros, que lo digo con todo el cariño del mundo, es que cualquiera que necesita su coche para ir a trabajar,
es un conductor profesional y lo necesita para llevar el pan a su casa y para sobrevivir. Y que estos sinvergüenzas, porque me parece de sinvergüenzas lo que está sucediendo, les pueda dejar con ese estrés, con esa falta de poder conducir, con ese... Es que me parece absolutamente increíble.